presentación que hará en torno al presente y futuro de la inteligencia artificial, desafíos y oportunidades para nuestra sociedad, regulación y transformación social. Cabe destacar que esta actividad está organizada por la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de la provincia de Córdoba, en conjunto con la Agencia Córdoba Cultura y CONICET Córdoba. Nos acompaña en esta jornada la propulsora de este evento, la directora de divulgación de la ciencia y tecnología, María José Viola, y también Francisco Macchiaro, vocal de la Agencia de Córdoba Cultura, y agradecemos su presencia aquí, al igual que a ustedes. En esta mesa tendremos un diálogo conjunto entre tres distinguidos panelistas que compartirán sus experiencias y conocimientos en investigaciones y trabajos basados en inteligencia artificial. Presentaré cada uno de ellos para que podamos contextualizar desde qué rubro o ámbito aportarán su perspectiva sobre esta temática. En primer lugar, presentamos a Javier Pallero, que nos acompaña, quien es activista y analista de políticas públicas en Internet. Desde 2009 trabaja con organizaciones de sociedad civil, creando campañas, analizando legislación y coordinando equipos para promover los derechos humanos en entornos digitales. Colaboró con ONG argentinas como la Asociación de los Derechos Civiles y el Centro de Estudios de Libertad de Expresión de la Universidad de Palermo. También fue director de políticas públicas y programas internacionales en la ONG de Derechos Digitales Access Now, donde por 9 años lideró equipos regionales e internacionales de expertos en derechos humanos y tecnología con incidencia global. Sus análisis y opiniones han aparecido en medios nacionales e internacionales y es autor de papers de políticas públicas y piezas de discusión en diversos formatos audiovisuales. En esta ocasión expondrá sobre las formas en que las políticas públicas y empresariales están reaccionando a los desarrollos de inteligencia artificial y se explayará acerca de los derechos de propiedad intelectual y regulación de riesgos y daños surgidos de la inteligencia artificial. En segundo lugar, contamos con la presencia de Agustín Berti, doctor en Letras de la Universidad Nacional de Córdoba, director alterno de Maestría en Tecnologías, Políticas y Culturas. Es profesor titular de Teoría Audiovisual en el Departamento de Cine y TV de la Facultad de Artes de la UNC y ha dirigido y codirigido proyectos de investigación sobre cine, literatura, nuevos medios y filosofía. Además, integra el grupo de investigación sobre la técnica Daedalus de la UNC y es el autor, entre otros libros, de Nerfundio, Crítica de la Cultura Algorítmica y coeditor del Glosario de Filosofía de la Técnica. En esta instancia disertará sobre epistemología de la inteligencia artificial y los impactos de las inteligencias artificiales generativas en el ámbito de la producción artística y cultural. En tercer lugar, nos acompaña Mariela Rodríguez, quien es especialista en gestión de tecnologías innovadoras por la UNC, licenciada en bibliotecología y documentación y diplomada en relaciones públicas, imagen corporativa y comunicación institucional. Actualmente se desempeña como coordinadora de gestión de comunicaciones del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Católica de Córdoba y es responsable de la coordinación del Comité de Innovación. Es profesor asistente en las cátedras de Fuentes y Servicios de Información 2 y 3 y de la Cátedra de Procesamiento de Datos de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC. Imparte talleres sobre el uso de tecnologías y es autora de artículos de investigación en el ámbito de la bibliotecología. Además, forma parte del proyecto de investigación sobre la inclusión de tecnologías en la educación superior en el Centro de Investigaciones María Salem de Punchón, Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC, y expondrá sobre la importancia de la capacitación de inteligencia artificial y cuáles son los desafíos a los que se enfrentará el ámbito educativo. Por último, y quienes hablan, y va a estar moderando esta mesa, mi nombre es Verónica González, soy ingeniera en sistemas, trabajo en la Universidad Nacional de Córdoba hace 17 años y voy a estar acompañándolos en esta moderación. Les comento la modalidad de la exposición. Cada disertante va a tener 15 minutos para exponer y luego podrán entre ellos intercambiar ideas. Finalmente podremos hacer preguntas. Bueno, comenzaremos con Javier Pacheco. Muchas gracias. Gracias, Verónica. Gracias a quienes me acompañan aquí en el panel, Mariela y Agustín. Gracias a quienes han venido y a los organizadores del evento. Quiero empezar con hacer un par de aclaraciones. No dijeron que iba a exponer sobre los problemas del derecho de autor y la regulación de la inteligencia artificial y quiero bajar las expectativas. Yo tengo un psicólogo que decía que el sufrimiento es la distancia que existe entre la expectativa y la realidad. Entonces, mientras que más grande es esa distancia, más
más se sufre, peor se la pasa. Entonces, bajemos la expectativa, no voy a dar la solución a ese tema, nadie lo tiene, y de hecho es un tema fascinante. Creo que una cosa que a mí me va a hacer irme contento de esta presentación hoy es irme con una pregunta mejor, de último, ¿no? Una pregunta un poquito más afinada sobre estos temas. Bueno, para arrancar con eso, está bueno pensar, por lo menos desde donde yo lo ubico al tema, desde mi trabajo, que es el de un activista de derechos humanos por Internet. Yo empecé trabajando como un usuario loquito de la tecnología, que estaba con la computadora, y a encontrarme con los problemas que se generan en los derechos de la gente, ¿no? De todo tipo, ¿no? Hoy en día, no es como cuando yo era más chico, está todo atravesado por la tecnología. No hay casi un ámbito que podamos imaginar que esté exento de nuestro uso de alguna herramienta tecnológica o de alguna interfaz tecnológica. Y eso de alguna manera le da forma a lo que hacemos, a las cosas que nos pasan y afectan nuestra vida y nuestros derechos. Entonces, desde el lado de la inteligencia artificial, la primera aproximación que tuve hacia la afección de los derechos de las personas fue lo que yo le llamo no solamente yo, me imagino que más gente, le llama la afectación infantil. ¿Por qué infantil? Porque es una especie de miedo casi como al cuco, ¿no? O a un ser mitológico que hay por ahí. En mi caso fue cuando vi, no sé, Robocop o Terminator o flasheaba cosas bien. Claro, Matrix, no me veía películas y decía, la inteligencia artificial un día va a adquirir conciencia y como la cosa más racional posible y pareciera ser que la consecuencia inevitable de una inteligencia apropiada es la terminación de la humanidad. ¿No? Es como que si realmente la pensamos, la salida de eso es terminarnos a todos. Entonces, esa es la primera afección, ¿no? Entonces, está esta fantasía respecto del miedo que hay sobre lo que podría llamarse este concepto tan amplio, tan vago, casi ficticio de la inteligencia artificial. Después, por supuesto, empiezan los desarrollos tecnológicos y la automatización de los procesos, que en sentido técnico por ahí es algo que está más cerca de la definición técnica de inteligencia artificial. Empieza a aparecer en todas partes de nuestras vidas y a veces ni siquiera nos damos cuenta. Yo creo que hoy en día hay varias aristas de este tema. La más llamativa, la que a todos nos ocupa, que ahora está de moda, ¿no? Estamos en una etapa de moda. Para mí también, después si quieren lo discutimos acá con les compañeros panelistas, es una etapa de burbuja también. Yo creo que está medio inflado, tanto impacto, va a tener un impacto grande, seguramente irreversible, pero no al nivel de lo que se anda diciendo por ahí. Y por supuesto no al nivel del valor de bolsa que tienen algunas empresas. Están vendiendo productos de inteligencia artificial, particularmente estos modelos de inteligencia artificial generativa, que son los que justamente a veces nos llaman la atención. Ustedes vienen acá, inclusive los niños que veo obligados a venir a este panel, imagino obligados, no sé. Con la gente más joven, cuando uno viene a ver una charla de inteligencia artificial, que se imagina que van a hablar de ChatGPT, o van a hablar de DALL-E, o van a hablar de Stable Diffusion, o van a hablar de las inteligencias artificiales que están en los juegos, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que esos temas, que son los que ahora están en el centro de la discusión, nos ofrecen preguntas interesantes, impactos específicos en derechos, y también nos distraen de otras cosas. Empezamos a ir primero por la parte suave, como que sí, ¿dónde estas cosas son un problema y por dónde vienen? Y después por el otro lado, de qué cosas nos distraen, ¿no? Porque siempre uno le presta atención a una cosa, deja de prestarse a otra. Y cuando la política pública está demasiado ocupada en tratar de darle respuesta a un tema, a veces desvía atención, recursos, tiempo, muchas otras cosas del estilo, ¿no? Hacia eso, dejando de atender otras cosas. Entonces, pensando más en los ejemplos que tenemos hoy a mano de inteligencia artificial, me encanta por ejemplo los modelos generativos, ¿no? Que son, por ejemplo, estas herramientas que acabo de mencionar. De hecho, hace poquito se me actualizó el WhatsApp, venía viendo que ya viene inclusive integrado, de hecho nos están metiendo estos modelos generativos por todos lados, a toda costa, en el clarísimo intento de las empresas de tratar de sacarle un valor, ¿no? Porque de hecho si están tan desesperados por sacarle un valor, hay algo que no suena bien. Yo empecé a entrar a internet y veía que había un mundo para descubrir. Internet adquirió valor por sí mismo, por el uso, por las posibilidades que traía. No había que promocionarla, todo el mundo quería tener. Nadie te vendía internet como tecnología, ¿no? Y a esto te lo quieren meter en todos lados. De hecho, hay toda una idea que está
sale el resumen, y no, yo quiero el resumen, quiero buscar otras cosas. Hay todo un debate ahí respecto de la usabilidad de esas herramientas, cómo pueden de algún modo alterar la experiencia de los usuarios. Pero volviendo a esto de las herramientas generativas, que son las que más curiosidad despiertan, yo creo que los principales impactos tienen que ver con dos cosas. Lo primero, con los daños que pueden producirse por el uso de estas tecnologías. Este es una especie de impacto un poco más genérico, porque del uso de cualquier tecnología se pueden generar impactos y daños. Ahora, lo que llama la atención con las herramientas de inteligencia generativa y con algunas otras tecnologías de Internet en general es que los daños que se producen tienen una velocidad, un alcance y una permanencia que no tenían los daños en otros casos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los principales problemas que suelen aparecer cuando uno piensa con ChatGPT? Para empezar, las noticias falsas, por ejemplo. Va a ser muy fácil entrenar a ciertos sistemas para que puedan generar contenidos que se asemejen a noticias y que tengan todas las características de plausibilidad y de credibilidad de una noticia, ¿no? Y te puede generar una imagen, y te puede generar hasta inclusive diseñarte un sitio web muy rápido para que vos puedas ver noticias de lo que vos quieras, ¿no? Eso que antes le tomaba a algunas personas un poco de tiempo, ahora te lo va a hacer a escala. Inclusive se piensa que se lo va a poder hacer como más teledirigido hacia otro público. Vamos a poder tener fábricas fabulosas de noticias falsas hechas de acuerdo a la preferencia o la expectativa del cliente, ¿no? Imagínense, el problema no es un problema nuevo, necesariamente generado por la herramienta, sino que es la exacerbación, como decía antes, en escala, en velocidad o en permanencia que antes no tenía, ¿no? Adquiere, me parecido al debate que se abrió en alguna época, en la prehistoria de Internet ya, sobre la difamación en las redes sociales, ¿no? Si a mí me dicen feo, 4 ojos en Facebook, eso es una injuria quizá, una calumnia, sí, podría llegar a serlo, pero no me afecta tanto si me lo dice una persona en la esquina de mi casa, en paso, si me lo dice alguien que tiene cientos de miles de seguidores y eso se viraliza, y porque bueno, por el alcance, por la permanencia o por la velocidad, se hace muy difícil de controlar, ¿no? Otros impactos que hemos visto, por ejemplo, hablaba recién de noticias falsas y de impactos en el discurso público. Pues hay impactos en la vida de las personas. Por ejemplo, se está usando las herramientas de generación de imágenes, por ejemplo, para hacer imágenes sexuales no consentidas de personas. Eso se usa muchísimo, es muy fácil de hacer, es terriblemente fácil de hacer, de distintas maneras, con herramientas pagas, con herramientas de código abierto. Eso ya es un impacto también muy grave y muy digamos, difícil de controlar, de vuelta por lo que digo, por la velocidad a la que estos contenidos se mueven y por cómo se puede dar respuesta a eso por parte de los intermediarios de comunicación. Entonces tenés ahí todos los impactos que tienen que ver con el derecho a la propia imagen, el derecho a la privacidad, el derecho al honor y al buen nombre, ¿sí? Y después hay unos impactos más que ya empiezan a cruzarse con el segundo eje, por eso los separo como los impactos genéricos de este tipo de tecnología, de otro muy particular que es el debate de los derechos autorales. ¿Y por qué los separo? Porque ese es el que está generando más atención en el mundo ahora. Aunque todos pensemos que en realidad estos otros impactos en la vida de las personas, como por ejemplo la difusión de imágenes sexuales no consentidas, que son los llamados deepfakes, pero sexuales, ¿no? Este tipo de cosas, en vez de estar tan ocupada la vida y la justicia en eso, está más ocupada en la cuestión de los derechos de autor. ¿Por qué? Porque ahí está el dinero, ¿no? Entonces, por lo general, cuando hay una situación económica, de interés económico, es lo primero que aparece y que mueve a la justicia. Los casos que hay hoy en día en el mundo, hay varios casos abiertos, por ejemplo, empresas, el New York Times, por ejemplo, el famoso diario, ha demandado a OpenAI, que es la empresa que hace el ChatGPT, y a Microsoft, porque dicen que uno puede sacar de las charlas con ChatGPT un artículo o artículos que se asemejan mucho a los artículos del New York Times. Entonces ellos dicen, esto está entrenado por el New York Times sin nuestro permiso, está usando nuestro contenido sin permiso, y eso genera un reclamo de derechos de autor, ¿no? Entonces fíjense cómo va a ir más por ese lado que por el otro, las primeras regulaciones de ese tipo. Pero despierta el problema del derecho de autor, porque hay mucho dinero en juego en esto, ¿sí? Por más
por suerte, hay muchas excepciones, ¿sí?, que permiten que alguien pueda utilizar obras creadas por otros para hacer comentarios, citas, aprendizaje, dar clases y sobre todo para hacer, de hecho, el scrapping que se hace de datos, la toma genérica de datos, eso por ejemplo en Europa está permitido. El fair use, por ejemplo, que dijeron por ahí, que está bueno, que es la excepción al derecho de autor, ¿no? ¿Por qué vos podés usar algo sin permiso, ¿no? Varias de las cosas que hacen estos sistemas de inteligencia artificial califican como casos de uso justo o casos de excepción al derecho de autor. De hecho, es muy difícil probar que si vos publicas algo y alguien lo lee sin permiso o lo copia mínimamente para poderlo procesar, eso constituye una violación del derecho de autor. O sea, si fuera, cada vez que nosotros entramos a una página de internet, violamos el derecho de autor, porque el navegador de internet hace una copia en un segundo, no se da cuenta, para poder, lo que vos estás viendo en tu celular está copiado del celular, aunque sea por un segundo, ¿no? Claro, esa es la diferencia de copiar y agarrar fragmentos de eso. Exactamente. ¿Y cuánto dura el copia? ¿No? Esas Claro, duran muy poquito, ¿no? Y aparte también están las preguntas de para qué se usa, si es con fin de lucro o no es con fin de lucro, cuánto copias, si es mucho o es poco, el carácter transformativo de lo que vos haces con lo que copias. Todas esas son cosas que el derecho de autor discute y que tiene en cuenta a la hora de juzgar si algo es justo o injusto. Como se imaginarán, con esta nueva herramienta es dificilísimo hacer esa distinción. Y finalmente está el otro costado del derecho de autor, que es quién es el dueño de lo que produce la herramienta, ¿no? Si yo agarro y me pongo a escribir un cuento y cuando me voy trabando, mientras voy pensando en cosas del cuento, le digo que me ayude a completar cómo cerraría esta historia, o qué debería decir este personaje en la siguiente escena, ¿no? Y después corta ahí y sigo, entonces se empieza a generar una mezcla de producción mía y producción de la máquina. Yo soy dueño de todo, soy dueño de una parte, soy dueño de medias. Eso es muy interesante también. ¿Quién es el dueño de algo que está producido con una herramienta de estas? O con herramientas de imagen, ¿no? Yo le doy unos. De hecho, le llaman a eso prompt engineering, o ser ingeniero de prompts, que es el que mejor sabe usar la inteligencia artificial, es el que mejor instrucciones está. Entonces hay hasta discusiones en foros en internet y hasta mini carreras de gente que se prepara para ser un buen preguntador de cosas de la inteligencia artificial. Eso es increíble. ¿No? Me vas a acordar de ese chiste de los Simpsons del rey y el niño súper que van a preguntarle 3 preguntas. Bueno, tenés que saber qué pregunta hacer. Si no te quedas sin oportunidad. Y entonces es tener esa pregunta, ¿no? ¿Quién es el dueño de lo que se produce con eso? Y finalmente, no solamente está la pregunta de quién es el dueño de lo que produce eso, que no debemos estar, primero no tiene respuesta, segundo, pasa algo parecido a lo de si es violación o no entrenar los sistemas. Que unos van a decir que sí, otros que no, y otros van a decir que más o menos. Yo soy una especie de activista contra el derecho de autor. Yo creo que el derecho de autor casi no tiene que existir. Yo soy un anarquista de la información, así que espero que no me pregunten, porque voy a terminar diciendo que no, el derecho de autor jamás. No quiere decir que no deban ser compensados los artistas o los autores. Tienen que existir sistemas de compensación, pero hay muchas ideas. Generar un monopolio legal del control de la información, eso es el derecho de autor. En la era de la información es una locura, pero esa es la respuesta de la ley. El derecho de autor es las primeras versiones del derecho de autor modernos, del año 1660 y algo, 1700, y se basan en el control del soporte físico donde está hecha la información, ¿no? Por ejemplo, el Estatuto de la Reina Ana, la Declaración de Nebrija, esas cosas, eran tipo monopolios sobre copias físicas de cosas. En el momento que vos tenés la oportunidad de hacer todas las copias que quieras digitales de algo, se hace muy difícil controlarlo, ¿no? Entonces tenés que repensar el sistema. Estas grandes, fabulosas empresas que ganan muchísimo dinero con esto y las intermediarias tecnológicas también, como las redes sociales, los buscadores, para mí deberían ser, se debería aplicar impuestos fabulosos, ¿no? de grandes montos, y con eso subsidiar a muchas de las otras industrias que van sufriendo estos cambios y tienen que ir adaptándose, pero no necesariamente generar un derecho que va a tener, crear un privado que es una empresa como una gran discográfica, un estudio de cine o algo así, que tampoco son nuestros amigos, y que es básicamente una lucha entre gigantes. Nosotros los usuarios estamos ahí mirando de lejos. Para terminar, hay algunas respuestas que están avanzando en el mundo. La Unión Europea legisló hace poco, terminó de aprobar una regulación sobre la inteligencia artificial que la categoriza en distintos tipos de uso de inteligencia artificial. Porque mientras que hablamos de esto, la inteligencia artificial se usa, yo voy mirando, la inteligencia artificial se usa, por ejemplo, para identificar rostros de personas en tiempo real en la calle, con las cámaras de seguridad.
se usa para determinar si una persona tiene derecho o no a adquirir un sistema de salud, un seguro de salud, si sos de alto o bajo riesgo y por lo tanto es más caro o más barato para vos, si te va a dar un préstamo del banco, si inclusive hay lugares del mundo donde se ha usado para determinar si un preso puede ser reincidente o no, entonces en base a eso te ayudan a determinar si te van a dar la libertad condicional. Entonces esos tipos de usos, muchos de ellos ya están prohibidos en Europa, hay otros que se consideran riesgosos, pero no prohibidos, y se ponen distintas obligaciones, por ejemplo, de transparencia, de entender cómo funciona el sistema. Hay también toda una discusión técnica para saber hasta dónde se puede entender cómo funciona un sistema, porque estos sistemas de aprendizaje automatizado de redes neuronales son muy difíciles de auditar técnicamente. Y se generan varias otras obligaciones, también la de respetar el derecho de autor cuando sea posible. O hay otros sistemas más genéricos, denominados de menor riesgo, que tienen menos obligaciones, casi ninguna. En el sistema europeo ahora, por ejemplo, la inteligencia artificial que hace que los personajes, los NPCs de los juegos, hablen, vayan y vengan, es un sistema de IA, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, tiene muy pocos requisitos. Pero bueno, para ese lado del mundo las preguntas son muchas, las respuestas son casi inexistentes. Creo que queda abierto el debate para hacernos buenas preguntas. Bueno, muchas gracias, Javier, porque me dejaste desarrollar la cena. No, acuerdo con todos y cada uno de los puntos que presentó Javier recién, con mucha claridad. Y sí me parece, voy a empezar un par de provocaciones porque hay un chiste por ahí que hacemos entre los que estamos en el ámbito de la filosofía de la técnica, que la inteligencia artificial es nuevo cheddar, ¿no? Le ponen a todo cheddar. Le ponen a todo inteligencia artificial. También está este concepto que es el AI washing, o el greenwashing antes, que es vender que una empresa es más productiva porque incorpora procesos de inteligencia artificial y esa productividad todavía está por verse. De hecho, se habla de, como dijo recién Javier, una burbuja en torno a la promesa de la IA generativa, en particular los transformadores preentrenados, que son los que más estamos interactuando últimamente. Así que bueno, por eso quería empezar un par de provocaciones más filosóficas que por ahí nos pueden ayudar a entender y a valorar bien cuál es la novedad que nos traen estas tecnologías. Son una de las posibles direcciones que podría haber tomado el desarrollo de las tecnologías computacionales y no clausura a los otros y ni siquiera es el último, ¿no? Y además que tampoco es factible que haya una inteligencia artificial general, por lo menos emergente de este tipo de tecnologías, porque estamos ahora sorprendiéndonos. No hay una Skynet que nos vaya a determinar. Simplemente tenemos loros estocásticos que nos han caracterizado. Porque en el fondo, y esto también es una pequeña incomodidad que por ahí tendemos a naturalizarnos a nosotros y a exteriorizar la técnica, es que no hay inteligencia que no sea artificial, ¿no? Es muy difícil aprender a hablar sin aprender a escribir, y es muy difícil aprender a escribir sin dispositivos como el lápiz, el papel, y de hecho no pensamos del mismo modo que se pensaba hace 100 años, ni hace 500 años, ni hace 2000 años, ¿no? Hay algo que tiene que ver con la desaceleración de los procesos y la cantidad de cosas que podemos hacer y la cantidad de operaciones que podemos proyectar y el futuro que podemos imaginar, que tienen que ver con la capacidad de almacenamiento que tenemos hoy a nuestra disposición, que es muy diferente a lo que había hace 50 años, 100 años, 1000 años. Y entonces pensamos con las cosas, pensamos a partir de las cosas, ¿no? Entonces siempre fuimos cyborgs, ¿no? Nunca hubo una humanidad natural, ¿no? El hombre, como se decía antes, la humanidad y la técnica nacen juntos, son co-constitutivos, ¿no? Van de la mano. ¿Y esto por qué? ¿Qué es lo que hace el ChatGPT, ¿no? Todos hemos babeado con el ChatGPT en algún momento, le hemos preguntado cosas, le hemos pedido que nos escriba un haiku sobre cómo preparar chimichurri, ¿no? Entonces combina la poesía japonesa con la receta de chimichurri y logra esa figura, así como logra los artículos que se parecen al New York Times, ¿no? Porque se entrenan sobre grandes bases de datos en las cuales hacen una operación. Y lo que me interesa es que pensemos para entender qué es lo que hacen estas llamadas inteligencias artificiales, es básicamente la capacidad de producir copias verosímiles, ¿no? Son buenos mimos.
básicamente, ¿no? Son capaces de replicar aquello que estamos pidiéndole que repliquen. Y esto parece una pavada, pero ha sido en la historia del arte el problema de la relación entre el arte y lo real, ¿no? El buen arte en algún momento era aquel que podía capturar lo real, representar aquellos rasgos que eran esenciales a lo real. Por supuesto, la historia del arte es muy larga, ha ido cambiando, qué entendemos por lo real ha ido cambiando. Pero esto tiene que ver con otro segundo problema que probablemente hayan escuchado, hayan visto en una película como Ex Machina o como en Inteligencia Artificial, la película de los últimos años, ¿no? De Spielberg, que es el problema del valle inquietante. Que es un problema que sobre todo se han planteado mucho en... ¿Entonces puse temporizador? Bueno, gracias. El problema del valle inquietante es el problema que nos encontramos y que resolvió muy bien Toy Story cuando aparecieron las primeras imágenes digitales, ¿no? Las primeras imágenes generadas por computadora. ¿Cómo lograr una imagen que sea empática, es decir, que se parezca lo suficiente a un ser humano sin generar un rechazo, ¿no? Este problema, que parece un problema más bien de orden trivial, ¿no? Del ámbito de lo estético, considerando lo estético como el problema de lo sensible, que pareciera ser algo que tiene que ver con la interioridad humana, con las sensaciones, con el gusto y no con los problemas prácticos, era un problema práctico para los que estaban desarrollando robots de asistencia médica en Japón, ¿no? Porque, obviamente, si yo tengo que reemplazar un trabajador que se ocupa de tareas de cuidado en las sociedades muy desarrolladas, las tareas de cuidado son muy caras, porque la legislación justamente protege a los trabajadores, entonces encarece ese trabajo, en vez de encontrar una salida laboral, decir, eliminar esos puestos de trabajo, la apuesta es por eliminar esos puestos de trabajo, e incorporar reemplazar al trabajador por robots que reemplazan esa tarea, ¿no? La inteligencia artificial, entonces, tenemos que leerla en la historia de la automatización. Es parte de ese largo recorrido por el cual vamos delegando ciertas tareas que podemos codificar y luego repetir en máquinas, ¿no? Y es una más de esas máquinas, en este caso una máquina que lo que hace es producir una impresión verosímil de una actividad humana. Esa actividad humana puede ser la producción de una imagen, reemplaza un pintor, la producción de un render, reemplaza un arquitecto, la producción de código, reemplaza un programador, la producción de texto, reemplaza a alguien que escribe. Y para generarnos la sensación de que estamos conversando con alguien, nos anima la producción de ese texto como si estuviera escribiendo. Obviamente tarda un nanosegundo en producir ese texto. Y sin embargo nosotros lo vemos en ChatGPT como si alguien estuviera tipeando eso. Eso es parte de ese efecto mimético de generar la sensación de algún tipo de cercanía entre cosas que son de orden totalmente distintos. Porque, y acá es donde tenemos que entender qué es lo que hace la inteligencia artificial y de dónde se desarrolla, lo que hace es reconocer patrones. Es una tecnología que después de distintos momentos y lo que se llaman inviernos de la inteligencia artificial, momentos en los que se detuvo su desarrollo, pega un salto grande a partir de la gran disponibilidad de datos, sobre todo de imágenes, de bancos de imágenes, sobre los cuales aplicar el conocimiento de patrones. Entonces yo con un gran banco de datos de imágenes entreno a una inteligencia artificial para que en ese entrenamiento reconozca patrones y ahí se produce ese círculo a partir del cual ya me resulta muy difícil auditar qué es lo que está haciendo, porque el primer código que yo programé a lo que el sistema con Machine Learning va modificando su propio código, me resulta muy difícil después de entender exactamente qué está haciendo, sobre todo con la escala y el volumen de la cantidad de datos que está procesando. Luego de que logra reconocer más o menos eficientemente los patrones, lo largo el mundo a que lo especifique, es decir, lo pongo a prueba. Trato de que reconozca ciertos patrones y me devuelva un positivo. Y luego, cuando empiezo a desarrollar las llamadas redes neuronales adversariales, una genera un patrón y la otra tiene que distinguirlo, digamos, y entonces genera un loop de entrenamiento, también puedo empezar a generar patrones, ¿no? Y eso es lo que hace básicamente el ChatGPT, ¿no? La
generación de patrones. Entonces, ahí la pregunta esta de si Skynet nos va a venir a exterminar se transforma en trivial porque digo, ¿puede la máquina pensar, puede la computadora pensar? Una pregunta que nos hacemos. Ahora, no nos hacemos la pregunta, ¿puede pensar un modelo estadístico? Y la respuesta es no, como un modelo estadístico. Un modelo estadístico no piensa. No nos resulta factible que un modelo estadístico piense. Y estos sistemas son básicamente modelos estadísticos. Entonces, ¿qué hacemos? Automatizamos ciertas tareas repetitivas que a nosotros nos cuesta mucho tiempo incorporar en nuestra biología, como es el reconocimiento de patrones, el recorte de figura y de fondo, ¿no? Distinguir la comida podrida de la comida saludable, distinguir lo crudo de lo cocido. Todas las operaciones que hacemos en nuestras tareas que implican algún aspecto visual, y luego habrá también patrones sonoros, porque también estas inteligencias artificiales generan voces a partir del input de una voz grabada, por ejemplo, ¿no? Reconoce los patrones y reproduce ese mismo patrón sonoro. Entonces, todo este tipo de operaciones que nosotros vamos realizando en la vida y que se van organizando en nuestro cerebro no son equivalentes, no hacen lo mismo. Por eso no piensan, digamos, la inteligencia artificial no ve, no escucha, ¿no? Reconoce patrones y a nuestro pedido los identifica o genera patrones similares, ¿no? O combina patrones en base al prompt que yo le diga el haiku sobre cómo hacer chinchón. Perdón porque es trivial, pero primero se me olvidó, sé que tengo algo mucho de ahora, pasado esto, digamos, lo que encontramos es que hay un salto en ciertos procedimientos que pueden ser automatizables, pero eso no va a dejar sin trabajo a toda la humanidad, como fue uno de los primeros pronósticos abuelos, sí va a modificar las formas en las que se trabaja en ciertas tareas, como por ejemplo el diseño de flyers o el control de aduanas, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a incorporar herramientas que automatizan o refuerzan tareas que estaban siendo realizadas. Del mismo modo que la máquina no eliminó al obrero, si bien hoy existen plantas automatizadas en muchos países del mundo donde hay pocos operarios y muchísimas máquinas, es decir, disminuyó la cantidad de operarios, o va a disminuir, digamos, la cantidad de personas que están en el camino de peaje, ¿no? Pero yo creo que el impacto no va a ser tan grande como se había estimado al principio, por esta burbuja que estábamos diciendo antes, pero al mismo tiempo sí genera impactos como en deepfakes, porque el problema no es que genere deepfakes que sean tan creíbles, ¿no? Hoy, si uno mira con atención una imagen generada con una inteligencia artificial, se da cuenta de que hay cosas que no terminan de cuajar. Por ejemplo, las posiciones de las manos. ¿Por qué? Porque la mano es algo que puede tomar muchísimas posiciones y las bases de datos sobre las cuales yo entreno, les resulta muy difícil calcular todas las posibilidades sin comprender que es una mano, porque la máquina no ve manos y botellas, celulares, no sé, recuerdo la imagen del Papa Francisco con la campera de Balenciaga, que estaba agarrando una taza, pero estaba agarrando como si tuviese un problema de motricidad, ¿no? En la mano. Porque hay algo ahí que no, la mano estaba bien, en la posición que estaba bien, pero no estaba bien el gesto, ¿no? Todo ese tipo de sutilezas, algunos dicen que se van a poder ir mejorando. También existe, y en esto es donde, y ya con esto voy a ir cerrando, hay dos riesgos. Uno, la proliferación de imágenes falsas a las que no nos tomamos el tiempo, porque el problema es un problema de aceleración del humano, no de inteligencia artificial. No les damos el tiempo para chequearlas. Noticias que no nos damos el tiempo para leerlas. Porque ya nadie lee, uno se queda con el titular, ¿no? Incluso los videos que se suben en las campañas de las redes, las nuevas derechas son muy eficientes en eso, tal domó a tal. Si uno ve el video, no se condice con el título. Y si a eso le agrego imágenes o actividades generadas con IA como para generar volumen de imagen, lo que hago es inundar de estímulos una sensibilidad que está dispersa y que no tiene los tiempos para discernir, ¿no? Roger Cosa, un crítico de cine muy importante que tenemos el lujo de tener acá en Córdoba, siempre dice: hoy prestar atención es subversivo, ¿no? Porque el problema es que el nuevo recurso escaso es la atención. Y estas compañías, no solo la inteligencia artificial, sino el capitalismo de plataforma en general, lo que hace es disputarse ese recurso escaso que es nuestra atención. Netflix
ha sido muy exitosa en eso, por ejemplo, para poder mantenernos dentro de su ecosistema, para así capturar esos datos que vamos emanando y así optimizar su modelo de negocio y ofrecernos a nosotros productos o publicidad dirigida o predicciones económicas. Cada uno tiene su distinto modelo de negocio, no nos vamos a meter en eso ahora. Entonces, hay una especie de agotamiento y yo creo que en algún momento vamos a mirar hacia atrás y decir, qué bárbaro, cómo no nos damos cuenta cuando algo de inteligencia artificial, pero si uno mira para atrás y mira una película de los 2000, dice, sí, qué berreta la película de ese, ¿no? Y si uno mira una película de los 50, dice, tienen algún encanto, pero le vemos, se les notan los hilos, por decirlo así. Y le vemos con cariño esos hilos, porque bueno, ahí sabemos que hay artesanos humanos haciendo cosas para generar una ilusión. La ilusión se va a ir desvaneciendo, por supuesto. El problema es la velocidad, y si a uno le hacen un secuestro virtual con una voz falsa y entra en la trampa, digamos, por el propio vértigo que le imprimen a la situación los hábiles actores que también son malhechores, caemos en esa pequeña trampa. Estamos en esto, en una especie de inundación de lo sensible, para lo cual tenemos que recurrir a una serie de prácticas que son sociales, de entrenamiento, de educación, de alerta, de incorporación y de conocimiento de cómo funcionan estas tecnologías, como para no dejarnos envolver en este tipo de, como decía antes, verosímiles, que no son ciertos, ¿no? Así que esto era como mi aporte. Yo sobre todo lo estoy pensando en términos de imagen, porque tengo clase en el departamento de cine, pero también, digamos, trato de entender siempre cuál es la base epistemológica de esto y entender que ni la tecnofobia, ni la tecnofilia, es decir, ni el terror, pavor ante la tecnología, ni la fascinación por la técnica son posiciones saludables, ¿no?, ante este nuevo fenómeno, y que hay que desarrollar una nueva terapéutica, un vínculo saludable con estas herramientas que pueden ser, son fármacos, que pueden ser tóxicas, pero también que pueden traer la cura a muchos de nuestros problemas. Entonces, una relación razonable con esta tecnología supone educarse en estas tecnologías, ¿no?, y desmitificarlas, desmitificarlas, regularlas, incorporarlas a la discusión política, incorporarlas a la discusión académica. Y con esto también. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Es un honor participar en esta mesa, en este encuentro. Hemos venido hablando a través de distintas jornadas y diferentes mesas sobre temas importantísimos como la filosofía, como las cuestiones legales, las cuestiones éticas, de inteligencia artificial. Y yo lo que quería traerles como cierre de esta mesa de hoy a este encuentro es, como mi rol de docente, un poco que hablemos, que reflexionemos sobre la importancia de capacitarnos en inteligencia artificial. Bien, hemos hablado también del tema del contexto, de cómo nos están atravesando las tecnologías. Las tecnologías son un producto social que de alguna manera son neutrales. Hemos dicho que son fuerzas ambientales, porque no son etéreas, no están en la nube como creemos a veces, ocupan el espacio, ocupan recursos naturales, recursos físicos, son fuerzas antropológicas porque construimos identidades, son fuerzas a través de ellas, son fuerzas sociales porque modifican cómo nos relacionamos, cómo trabajamos, y son fuerzas interpretativas, ¿no?, porque son mediadoras de información. Entonces antes, como bibliotecóloga, uno iba y buscaba en libros y quería aprender un tema. Hoy abrimos internet y tenemos una catarata de recursos. Entonces pensemos que en este contexto tener acceso a la tecnología es importante, pero no es suficiente. Es como, yo quiero tener un auto, no basta con que yo tenga el auto, lo compre y lo guarde en el garaje. Tengo que aprender a manejar, tengo que aprender a respetar las reglas de tránsito. De la misma manera, para aprender a utilizar la inteligencia artificial, para hacer un uso crítico de esa inteligencia, hay que aprender a
a utilizarla. No significa esto que vayamos a ser programadores expertos ni ingenieros en trons, como decía Javier, es cierto que existen. Significa que por lo menos aprendamos lo básico, pero de una manera sólida, para que aprendamos a diferenciar cuando estamos frente a un sistema que interactúa con la inteligencia artificial, para que aprendamos a resguardar nuestra privacidad, para que aprendamos a entender sus posibilidades, pero también sus límites, todo lo que puede y lo que puede no hacer también, ¿no? Para evaluar críticamente la información, para validar las fuentes de la información que nos ofrece, para aprender a identificar cuándo es apropiado utilizarlo y cuándo no, porque de ninguna manera se puede constituir en un sustituto de nuestras propias capacidades. Como bien dijo Andrés, ignorar la inteligencia artificial no es una opción, pero usarla sin un pensamiento crítico tampoco, ¿no? Ni tecnofilia ni tecnofobia. Pero ¿qué pasa? Para capacitarse en inteligencia artificial tenemos que enfrentar muchos desafíos. Entre ellos, la brecha digital, que sigue siendo un factor desigualador, ¿sí? Entonces, no hay la misma conectividad, el acceso a la tecnología que tenemos en muchos sectores y muchas poblaciones. La brecha de uso, fundamentalmente la brecha de uso económico, porque entender el modelo de negocio que está detrás de todas estas empresas que trabajan con inteligencia artificial, esto de si utilizo la versión paga o la versión gratuita. Hay un ecosistema de casi 14.000 herramientas que utilizan herramientas de inteligencia artificial. La semana pasada vimos una razón, por ejemplo, y en el catálogo que nosotros como capacitadores vamos siguiendo, vamos subiendo y haciendo observaciones. Había casi 13.000 y ayer entré a ver y hay más de 13.500. Entonces en una semana se dieron de alta más de 500 herramientas. Muchas de ellas posiblemente no subsisten mucho tiempo, ¿sí? Pero ¿qué pasa con quien no conoce? Eso iba a decir, la tenemos en casa, la tenemos en el teléfono, la tenemos en... Exacto. Entonces, aprender a capacitarse para si tenemos la suerte de poder disponer y suscribirnos a una herramienta, saber elegir cuál de todas nos conviene, ¿no? Si no, qué versión gratuita y cuáles son los riesgos de utilizar una u otra. La complejidad del tema también es un desafío, porque para el común de las personas, escuchar hablar de machine learning, deep learning, redes neuronales, modelos de lenguaje, prompts, es como abrumador. Entonces, esto fue también un desafío a la hora de poder buscar un punto de partida para iniciar la capacitación. El difícil camino de las prácticas también, ¿no? Porque no todas las organizaciones adoptan la tecnología de la misma manera. No es lo mismo una startup que una organización pública, por ejemplo. Los individuos, en cuanto a edades, no es lo mismo enseñarle tal vez a una persona de 20 años que a una persona de 60. Las profesiones, entonces, las mismas disciplinas, también posiblemente las disciplinas técnicas se acerquen a la inteligencia artificial de una manera más confiada, pero las ciencias sociales, las ciencias de salud, son como más cautelosas. Entonces esto también constituye un desafío a la hora de capacitarse. Cuestiones éticas y de privacidad, ¿no? Esto que decíamos recién, nos tenemos que aprender a abordar estas preguntas de qué hace la inteligencia artificial con mis datos, cómo puedo resguardar mi privacidad, cómo puedo contribuir y detectar estos sesgos, porque capacitarnos no implica capacitarnos y detectar sesgos y desigualdades, porque es responsabilidad del que se capacita colaborar en reentrenar esa inteligencia. Si yo detecto un sesgo o un error y lo dejo pasar, estoy dejando pasar una oportunidad de que la herramienta que estoy utilizando de alguna manera entienda que eso está mal o que yo no estoy de acuerdo, pero eso lo tengo que hacer de acuerdo a mis conocimientos. ¿Bien? Esto de las noticias falsas, los riesgos de noticias falsas, ¿no? Las manipulaciones que se producen, los fraudes cada vez más difíciles de detectar, es también un desafío.
la responsabilidad y la transparencia, ¿no? Si la inteligencia artificial comete un error, ¿quién es el responsable? ¿Bien? Entonces necesitamos sistemas de inteligencia, entender los sistemas de inteligencia artificial y poderlos de alguna manera controlar. El trabajo humano, esto de trabajar con la inteligencia artificial y no contra ella, obviamente vino a cambiar mucho el mercado laboral, algunos trabajos y algunas profesiones posiblemente, como conversado, pueden llegar a desaparecer, muchas se van a modificar, pero también pensar que se van a crear otras oportunidades y que ahí tenemos nosotros una oportunidad también. Regulaciones. Entender la inteligencia artificial nos va a ayudar a elaborar mejores leyes, ¿no? De cómo proteger nuestros derechos. Con respecto al derecho de autor, totalmente de acuerdo con lo que decía Javier, y además pensar, bueno, cómo atribuir esto que produce la inteligencia artificial o que yo produzco con la inteligencia artificial. Si nos capacitamos en inteligencia artificial generativa, también nos vamos a exponer, si no nos capacitamos, nos vamos a exponer ciertos riesgos, ¿no? A riesgos de que tal vez estamos interactuando con un sistema de inteligencia artificial y no lo reconocemos y estamos ofreciendo más datos de lo que en realidad quisiéramos, a ser muy dependientes de la inteligencia artificial, porque si no sabemos distinguir este límite, hasta dónde le voy a dar poder para realizar ciertas tareas, podría convertirse en un sustituto de nuestras capacidades y eso no sería lo adecuado, ¿no? Podríamos estar dando, decíamos recién, más información de lo que queremos. También podríamos estar utilizando herramientas y estar contentos con esas herramientas y ya dentro de unos meses esa herramienta no existió más y perdimos toda nuestra información, todos nuestros datos y nuestro esfuerzo por usar algo que desconocíamos. Y también podríamos estar cometiendo plagio, ¿no? Hablar esto de integridad académica, desde la escuela también, ¿no? Porque no solamente se está hablando solamente en la universidad, también esto es algo que deberíamos comenzar desde al menos la escuela secundaria. Más allá de todos estos riesgos, de todos estos desafíos, creo que también nos plantea, como decíamos, muchas oportunidades que a medida que las pasamos aprendiendo a utilizar, las vamos encontrando. Esto de personalizar la educación, a mí mucho no me gusta decir personalizar la educación, prefiero hablar de educación adaptada, porque a veces personalizar demasiado implica desconocer la necesidad del desarrollo social del estudiante, ¿no? Entonces, si tenemos en cuenta ambos aspectos, es factor fundamental, es una oportunidad, ahí tenemos como docentes una oportunidad única. También en lo que es accesibilidad e inclusión, ¿no? Estas tecnologías presentan una oportunidad muy importante para transformar, en el caso de los docentes, material educativo rápidamente, porque yo he trabajado mucho en accesibilidad desde el sistema de bibliotecas donde trabajo, donde estoy, y antes, por ejemplo, teníamos un diccionario de 3 tomos para una persona con discapacidad visual, y la opción era desarmar ese documento, escanearlo, limpiarlo de todos los ruidos que pudiera tener humano. Eso era un trabajo que lo hacían voluntarios, humanos, que demoraba un montón, después había que corregir todo eso. Entonces, la desigualdad que se producía entre la persona que ve que tiene el libro hoy y la persona que no ve, que tenía que esperar a que se hiciera todo ese proceso, más la descripción de la imagen, más la descripción de los gráficos y demás, generábamos una desigualdad extra a su discapacidad, y ahora esto se soluciona rápidamente. Se pueden crear formatos alternativos en la educación de manera increíble. Entonces, a nivel laboral dijimos también otras oportunidades, se crean otras oportunidades de trabajo, el de salud, ¿no? Que los médicos que aprenden a utilizarla trabajan y tienen el potencial, porque también el médico es el especialista que trabaja con esto, el potencial de crear, de tener diagnósticos más rápidos y cada vez hasta más efectivos. La incorporación que decimos del trabajo humano, yo en uno de los talleres, a lo mejor sirve el ejemplo, uno de los maestrandos nos decía, yo lo uso mucho
y para mí es un sparring creativo, porque esta figura de la inteligencia artificial como un asistente, como un copiloto, como un sparring creativo, que viene a sustituir estas tareas que pueden ser automatizadas y nos den este tiempo para trabajar con cuestiones más profundas, más creativas. También pensar, lo que a mí me gusta mucho pensar es que me empodera a nivel personal, ¿no? Tener la posibilidad de, si me capacito en inteligencia artificial, tomar mejores decisiones a la hora de controlar mis datos, ¿no? Saber qué se hace con mis datos también me da la posibilidad de tener una soberanía digital y de exigir a las empresas y los gobiernos la transparencia del uso de estos datos. Bien, para concluir entonces, pensar que la inteligencia artificial aquí ya no es el futuro, no es solo el futuro, está acá, es el presente. Ignorarla, como dijimos, no es una opción, hacer un uso crítico sí es el camino, un uso crítico, ético, responsable, sacarla de la clandestinidad y hacer público su uso para que podamos hacer ético. En la docencia estamos viendo mucho que el docente la usa porque todavía parece un tabú. Entonces yo haré este trabajo, pero no digan nada que lo hice con inteligencia artificial. Y se lo di a mi estudiante para que lo resuelva. Y el estudiante también lo resolvió con inteligencia artificial, pero el profesor no sabe. Entonces termina siendo un diálogo entre dos herramientas de inteligencia artificial sin intermediación de conocimiento ni del docente ni del estudiante, ¿sí? Entonces eso es lo que tenemos que evitar. Entonces la idea es que los invito además a que tengamos esta postura de alfabetización en inteligencia artificial, pero que nuestra postura sea de un aprendizaje reflexivo permanente, ¿sí? Reflexivo y permanente, porque no es que hoy nos capacitamos y ya está, ¿verdad? El ritmo viene cambiando cada 2 meses, entonces, máximo. Entonces necesitamos tener esta postura de aprendizaje reflexivo constante. La propuesta entonces es de que aprendamos juntos sobre inteligencia artificial, de que colaboremos en la construcción de un futuro digital más justo e inclusivo, y en este sentido va la propuesta de la que formamos parte con Verónica, la propuesta de los talleres de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia, talleres destinados a distintos públicos, docentes de escuelas primarias, secundarias, investigadores, adultos mayores y público en general, y les invitamos a participar. Muchas gracias por el espacio.